Pues quiero que sepas que el dicho del que demonios da, diablos recibe, no le aplica a los psicópatas. Siempre como que caen en blandito. ¿No te has fijado? Ay, no, porque tú no crees en los psicópatas. Sí existen, créemelo. Y no vas a creerlo, pero se supone que en promedio has de conocer unos 60 psicópatas en toda tu vida. Tienes que aprender a detectarlos. De eso depende tu vida. Ay, no, y la vela se le enciende al santo que la merece. Porque la psicopatía se anida en el árbol familiar. Vas a ver, siéntate para que no te canses. Quiero que sepas que la mala hierba se implantó en mi árbol familiar cuando una prima segunda de mi bisabuela Milagro se casó con un hombre déspota y perverso. Esta prima de nombre Cristalina se casó con él porque, pues eso era lo que se esperaba en aquella época, era lo que sus papás esperaban de ella. Bueno, no nada más los papás, toda la familia, los vecinos, el alcalde del pueblo. Imagínate de esto hace ya 2 siglos. En su interior, Cristalina sentía una mala corazonada. No sé, como la mala vibra cada vez que ella veía a este hombre con el que tenía que casarse. Pues la presión era demasiada, ya parecía a punto de explotar, como la olla express. Siempre es síntoma de peligro, como de que todos tenemos que estar y listos para agacharnos en el momento que explote la maldita cosa. Y bueno, ya para no hacerte el cuento tan largo, pues sí, esta pobre mujer Cristalina se acabó casando con este hombre de mala vibra y de nombre Helio, quien había nacido en el mismísimo mercado de los chacales. Ay, nanita, sí, ya el nombre te lo dice todo. Era un lugar de tierra infernalmente caliente donde hasta había que cuidarse las espaldas de uno mismo. Y pues sí, como ya te has de estar imaginando, esa unión matrimonial entre la tía Cristalina y Helio del mercado de los chacales, pues fue el inicio de la enfermedad en mi familia. Y bueno, pues resultó en tantas cosas. El alcoholismo de mi tío Bueno, la esclerosis lateral de Juan Jesús. Ay, y la agorafobia de María Encarnación. Pues sí, la mala semilla que ensució a mi árbol con su avaricia, corrupción y destrucción. Así, tal cual, así te lo digo. Y bueno, pues te has de imaginar que hay diferentes tipos de semillas. Hay otras malas semillas que llevan otras psicopatías en la familia. Pero no quiero hablar de ellas porque ya de por sí está deprimente la historia como para todavía empeorarla más. Y para echarle más sal a la herida, pues se les ocurrió tener un hijo. Bueno, este chamaco era la cosa más espantosa. Era egoísta, era grosero, era déspota, era racista, era una cosa horrorosa. Y tenía los ojos así grandotes como de sapo. Era un pequeño tirano, con una ambición desmedida, grande como sus 2 ojos saltones. El sapo, así le decían. Y como se llamaba Malandro, pues era el sapo Malandro. Y es que de niño era muy pesado. Era el clásico niño que no prestaba sus juguetes. Ni te los prestaba y además te los reventaba en la cabeza. El cochecito, la ambulancia, los patines de hierro. Lo que encontraba te lo zorrajaba en la cabeza. Así que ya más o menos te estás imaginando de qué calaña de gente estamos hablando. Porque la verdad es que la psicopatía se detecta desde la niñez. Que la mayoría de los papás de hijos psicópatas se quieran hacer tontos, pues ese ya es otro asunto. Pero de que se nota, se nota. Pero pues tampoco hay mucho que hacer. Por ejemplo, pues la tía Cristalina, ¿qué opciones tenía? Y el Helio, pues ha de haber estado encantado con su retoño psicopático. Y bueno, pues creo que ya te había dicho como 1000 veces que mi abuela había sido una de las primeras mujeres abogadas, pues allá por los tiempos de la prehistoria. Y pues ya realmente nadie más en la familia había ido a la universidad hasta que al sapo Malandro se le ocurrió enrolarse en las grandes aulas. Y bueno, pues también se daba sus ayudaditas y daba clases como profesor sustituto, pero mira que te va a dar un infartito. Era bien desgraciado porque le daba por cobrar 20 pesotes para pasar a sus alumnos en el examen final. No, ya más bien, ya es un siglo. No, todo un psicópata desde chico. Y pues como ella andaba con unos dineritos extras por, pues el dinero que le sacaba a sus alumnos, pues se las daba, ya sabes, como que de muy galán. Y andaba con esta, y andaba con este, y andaba con la otra. Y de todo un poco, pero pues finalmente se enamoró perdidamente de quien llegó a ser el amor de su vida.
La mismísima Nacaranda. Ay, sí, no, no es cierto. Se le puso Nacaranda. Nacaranda le pusimos mis hermanos y yo, porque es que era ofensivo, totalmente ofensivo, que la loca esta se avergonzara de sus propios orígenes y de sus padres tan buenos, que hicieron todos esfuerzos y sacrificios para poderla sacar adelante. Y esta psicópata malagradecida, porque pues sí, yo creo que ya ahorita ya te imaginas que estamos hablando de otra psicópata. Y así es como se empiezan a unir. Es terrible y luego se reproducen. Pero eso es parte de otra historia que te voy a contar más adelante. Malandro se súper enamoró de Nacaranda, pero Nacaranda, cuando veía al sapo, al pobre sapo feo y psicópata de Malandro, Nacaranda se vomitaba. Le daba tanto asco, pero se le quitaron todos los ascos cuando este le enseñó el tamaño de la billetera. Y pues ahí sí dijo Nacaranda, yo de aquí soy y nadie me mueve. ¿Cómo más una mujer fea, de corazón y con ojos de psicópata, cómo más iba a poder si los matrimonios por conveniencia, pues sí existían, porque siempre han existido y esperemos que ya no existan más? Y bueno, pues al final de cuentas aquel dicho que habla de un roto y de un descosido se llevó a la realidad y entonces enlazaron sus vidas de psicópatas felizmente para volverse una familia de millonarios. Pero de los millonarios psicópatas, ¿por qué? Porque los millonarios que son buena gente, esos siempre están ayudando y porque les da felicidad dar a otros, la vida les da más a ellos. Pero pues claro que no era el caso del sapo Malandro y de Nacaranda, que al poco tiempo de casados ya esperaban un bodoque, pero tanto como la madre y el padre traían ya la semilla de la psicopatía, pues la vida fue lo que les entregó. Una niña pedante, pedinche, antipática, envidiosa, egoísta, posesiva y tan mal ubicada que creía que podía comprar el cariño de los demás. Y todo lo que pedía, sus papás se lo compraban. Además de que vivía enojada porque tenía la nariz de bola. Y si veía que tenías la nariz bonita, te la pellizcaba. Ay, mira qué niño tan simpático. Ay, mira qué niña tan simpática. Literalmente pellizcarte la nariz. Por eso es que se ganó el legendario apodo de la pellizca narices. Y bueno, pues esta niña se llamaba Dewina. Sí, Dewina, D-E-W-I-N-A, Dewina o Devina. Dewina tenía dos características esenciales. Durante la mañana era callada porque se había empastillado la noche anterior tanto que le llevaba unas 3 horas despertar. A mediodía se bañaba y se arreglaba, se empolvaba la nariz de bola y se veía más guapa. Y la verdad es que como cualquier otra psicópata, Dewina era encantadora. Tenía una maravillosa manera de manipular a los demás, quienes siempre caían a sus pies y pensaban, oh, Dewina es una maravillosa persona. Jamás había conocido a alguien tan agradable como Dewina. Mira qué hermosa vida tiene Dewina. Tiene la vida perfecta, porque es una mujer tan buena. Por eso tiene la vida perfecta, porque ella lo merece todo. Hasta el día que nació Dewina, la vida comenzó a tener sentido, decían los demás. Pero Dewina no era tonta, ella sabía que su padre era un raterillo de cuarta. Aunque claro, se daban la vida de reyes, pero sin corona y sin nada de empatía. A Dewina le encantaba hacer obras de caridad y se regocijaba y a todo mundo le decía, le hablaba por teléfono a todas sus amistades para contarles lo buena que ella era y los demás le aplaudían y comentaban entre ellos qué buena era Dewina. Pero por ahí de las 3 de la tarde, como una hora marcada, Dewina comenzaba a tomar una bebida muy extraña. Era una bebida verdosa, así como la que toman las brujas cuando están dispuestas a cometer una fechoría más, como una bebida energetizante, y esa se la tomaba Dewina, sí, a partir de las 3 de la tarde, y se iba transformando poco a poco. Cada vez parecía menos humana y se veía más psicópata, y cualquiera que la estuviera viendo juraría que en ese momento tomaría la escoba y saldría volando, como una verdadera bruja, en una cacería por los corazones alegres, para capturarlos y devorarlos, porque la esencia de Dewina era esa. Había nacido mala, toda la vida sería mala, como lo es cualquier otro psicópata, como lo es aquel que se atreve a maltratar a los ancianos indefensos. Pero la alegría en casa de mis tíos comenzó a florecer cuando Dewina conoció a Ignacio Palomino. Era un hombre muy guapo, muy caballeroso, de buenos modales, un gran corazón, pero era muy débil cuando se trataba de defender sus propias ideas. Pero de ahí en fuera era todo un caballero y un partidazo para Dewina, que por su nariz de bola nadie la quería. Pero fue muy hábil en manipular las cosas y la situación hasta que vio a Ignacio Palomino hincado ante la cruz, jurándole estar con ella en las malas y en las buenas. Aunque fueron más bien malas, pero bueno, cada quien carga la cruz de sus promesas. Pues Ignacio Palomino no hizo lo que tenía que hacer. Se le olvidó que si alguien te echa ojos, véndele caros tus piojos.
Y bueno, para no hacerte el cuento largo, Malandro fue ascendiendo en la política y en el gobierno. Iba hacia arriba, pero muy a la mala, porque en mi familia siempre se ha pensado que se puede ascender, que se puede lograr lo que uno quiere por las buenas, pero por las malas es jugar con fuego. Bueno, pero eso no era para Malandro, porque él moría de sed por el poder y pues no tenía tiempo que perder. Así que, en cuestión de un par de años ya tenía casas por aquí y casas por allá. Claro que en mi familia no conocíamos todos estos detalles. Sí sabíamos que había tenido un repentino poder el Malandro, pero pues tampoco teníamos realmente los pelos de la cabra en la mano. Al pueblo solo llegaban noticias de que Malandro, que era un hombre íntegro y toda disposición de ayudar a los familiares a salir adelante, pero siempre y cuando aportaran algo bueno. Y pues tenía un doble discurso. Total que todos caíamos porque pues esa es la realidad del psicópata. El psicópata siempre manipula las cosas y los empáticos pues nos las creemos. Y así le pasó al tío Bueno. Ay, mi pobre tío Bueno. Pobrecito, un hombre tan inteligente y con un corazón tan bueno, en un mundo lleno de psicópatas. Y mi tío Bueno le presentó sus ideas y proyectos a Malandro, pues como eran primos y el tío Bueno tenía una trayectoria impecable y sus estudios que lo respaldaban, terminó siendo contratado para trabajar en el gobierno. Y así hubo muchos años de prosperidad y de muchas riquezas que yo nunca había visto antes. Un México dentro de otro México, que está a la vez dentro de otro México. Como un rompecabezas sin fin, como un juego interminable. Hasta que alguien pusiera la última pieza. No podría tener un final feliz. Realmente en esta etapa yo viví experiencias extraordinarias. Nunca más las volví a vivir, por eso es que las atesoro tanto, porque yo me acuerdo entrando al Palacio Nacional. Cómo se abrían esas grandes puertas y yo tan pequeña pasaba por ellas. Recuerdo los murales de Diego Rivera. Recuerdo ir en un coche verde, en un Renault. Era una camioneta Renault, manejada por un chofer de nombre Pedro, y yo en la parte delantera con mi tío Bueno. Tengo el recuerdo de motociclistas que viajaban junto a nosotros. Recuerdo haber visto el centro histórico de la Ciudad de México, lleno de colores y lleno de luces. Pero en realidad mi tío Bueno no sabía mucho qué hacer. Le asustaba tanto lujo, porque nosotros éramos gente sencilla. Pero ese lujo que le asustaba a mi tío Bueno le atraía y le fascinaba a mi tío Malandro. Era demasiado poder en manos psicópatas. Ay, nada más fue cuestión de tiempo para que la parte generosa y empática de mi árbol familiar, junto con la mala semilla de Helio y su descendencia, vivieran en una aparente armonía, hasta que Malandro pues ya no pudo ocultar las cosas. Se descaró, digámoslo así, y se convirtió en un pequeño emperador, donde todo mundo le rendía pleitesía. Pero María Encarnación y Juan Jesús sabían más que nadie que en las tierras de Malandro, en estas tierras donde se habían construido hermosos jardines y una gran mansión, rodeada de pequeñas mansiones, mis hermanos sabían que ahí, que en ese territorio del Malandro cara de sapo, no existía tal felicidad. Y es que finalmente María Encarnación y Juan Jesús vivieron ahí. Y sí, ya te has de estar preguntando que ¿por qué? Pero ahora ya te voy a platicar de la época en que María Encarnación y Juan Jesús, cuando eran estudiantes universitarios. Como ya te había contado, yo era la encargada de manejar a mis hermanos a sus respectivas universidades, porque solamente teníamos un coche que mi tío Bueno nos había regalado. Como yo no estudiaba, pues yo era la encargada de llevarlos a la escuela. Ya era por ahí del 9º semestre de la carrera de Psicología de María Encarnación y el 5º semestre de la carrera de Derecho de Juan Jesús. María Encarnación vivía estresada por tantos exámenes y tenía ya encima el terminar su tesis profesional. La pobre era un manojo de nervios. Juan Jesús siempre ha sido más calmado, como más ecuánime, características esenciales para un buen abogado. Yo al centro de la Ciudad de México siempre regresaba. Me encantaba. Pues es que yo había vivido gran parte de mi infancia ahí, cuando mis papás nos llevaban a visitar a mi tío Bueno, quien ya llevaba varios años trabajando para el gobierno. Y bueno, pues ahí me estaba echando mi pozolito, pisé mal y ¿qué crees? Que me rompo el tobillo. Y bueno, ya sabrás, llegó la ambulancia, todo el mundo se asomó a la calle, no faltaba el que grababa video. Total que mi tío Bueno hizo arreglos para que me operaran de emergencia y lo demás ya te lo imaginarás. Con el tobillo roto me era imposible manejar a mis hermanos y mi abuelita le pidió al tío Malandro y a Nacaranda que por favor dejaran que Juan Jesús y María Encarnación se quedaran en su casa por un tiempo. Y pues se decidió que Juan Jesús se quedaba con Malandro y Nacaranda y María Encarnación se quedaba con Dewina y con Ignacio Palomino, quienes tenían un hijo. Pero no, este no era psicópata. Lo que sí es que tenían dos perras, una gorda y una flaca, que eran insufribles, de esos perros que te caen gordos. Y bueno, pues así se hicieron las cosas, Lupita. Y así ya estaban más cerca de sus escuelas, mientras yo me recuperaba de mi tobillo. Una tarde de estudios, Juan Jesús se encontraba en una de las tantas salas de la casa de Nacaranda y Malandro. Mientras tomaba su café, Juan Jesús leía un libro respecto a la
Constitución mexicana. La verdad es que para Juan Jesús era muy difícil concentrarse en los estudios mientras vivía bajo el techo de Nacaranda y de Malandro, porque siempre había unos gritos espantosos. Nacaranda, con su complejo de naca con dinero, se la pasaba gritándole al personal de la casa, a las chicas de la limpieza, a los choferes y hasta a los guardaespaldas. Para Nacaranda todos ellos eran unos inútiles, y cuando se enojaba, ella propinaba su peor insulto, ese de que eres un gargajo humano. Así les decía esta fea psicópata. Entre grito y grito el pobre de Juan Jesús trataba de estudiar, pero como te decía, pues le parecía muy difícil concentrarse. Otro grito más alto se escuchó. Juan Jesús no entendía qué pasaba y solamente encontró una escena dantesca cuando llegó a otra de las salas de la mansión. Era una adolescente que trabajaba ahí en la casa, que Juan Jesús se dio cuenta que se había caído porque en el piso se encontraba una charola tirada, una taza hecha añicos y se desprendía un fuerte aroma de rosas, del té favorito de rosas traído de la India especialmente para Nacaranda, quien gritaba enloquecida a la pobre niña. Eres una nata, eres un gargajo humano, eres una india bajada de cerro y tamborazos. Los gritos de Nacaranda eran tan fuertes que en segundos ya estaban los 5 guaruras que la protegían todos los días en la escena. La pobre niña lloraba y lloraba, y Nacaranda gritaba. ¡Inútil! ¡Eres una tonta! ¡Eres un gargajo humano! Ay, y ahí fue cuando Juan Jesús decidió interferir. Sí, intervino, se metió, quiso defender a la niña. Momentito. A la gente se le respeta. La Constitución Política Mexicana dice que todos somos iguales ante la ley. Y ya, eso fue lo último que dijo antes de que los 5 gorilas se le echaran encima, lo agarraran y lo echaran de patitas en la calle. Lo bueno es que tuvieron a bien aventarle también sus maletas y sus libros, uno de los cuales cayó sobre su cabeza, y después cayó en el suelo, y era la pisoteada Constitución mexicana. Y como si una fuerza del más allá se hubiera invadido de su cuerpo, y ahí fue cuando decidió que se convertiría en el mejor abogado de México. La noticia de que lo habían corrido de casa de Nacaranda y Malandro corrió como pólvora. Al enterarse mis papás y mis abuelos del incidente, de inmediato le hablaron a mi tío Bueno, y de ahí se hicieron de palabras mi tío Bueno y Malandro. Claro, Malandro defendió la actitud psicopática de su esposa, y Nacaranda no quiso hablar más del tema, y seguramente se sintió feliz porque Nacaranda se sentía siempre feliz cuando se sabía intocable y superior a los demás. Pero casi en la misma semana, otra tragedia se avecinaba, pero esta vez sobre María Encarnación. En una ocasión, mi abuelito se fue también a pasar unos días con ellos, ya que tenía que ser operado de los ojos. Tenía una especie de ceguera muy extraña, pero más bien María Encarnación decía que esta ceguera era la reacción del subconsciente, de no querer ver la realidad, una realidad nefasta, como la realidad que significaba la mala semilla en mi árbol familiar, la mala semilla de Helio, la mala semilla de Malandro, la mala semilla de Dewina, la mala semilla de Nacaranda. 4 psicópatas integrados en la sociedad, haciéndose pasar por gente decente, haciéndose pasar por gente honorable, haciéndose pasar por gente educada, mientras que de grano en grano se le llenaba el buche a la gallina. Al pobre abuelo no le quedó más remedio que irse a operar a la capital, ya que en el pueblo no existía la tecnología para hacerle la cirugía de los ojos. Y bueno, pues se fue a quedar unos días con Inocente Palomino y con Dewina, con el hijo de ambos y las 2 perras. En ese entonces también María Encarnación vivía con ellos. Ya había sucedido el incidente de Juan Jesús, cuando lo había corrido Nacaranda de su casa. Bueno, en realidad los guaruras lo sacaron a patadas, pero se había acordado que el abuelo se recuperaría en casa de Dewina y de Ignacio Palomino, sobre todo porque a Dewina le convenía demasiado que la gente pensara que ella tenía tan buen corazón, y era una oportunidad más para colgarse una medallita en el pecho. Esta tarde, María Encarnación había regresado de la universidad. Venía caminando por uno de los largos pasillos de la mansión, donde escuchó unos gritos como si provinieran del mismísimo fondo del mar, los alaridos de una sirena, no una sirena buena, pero una sirena mala, una bruja con cola de pez. Eran los gritos de Dewina, quien le gritaba incontrolablemente al abuelo. Le decía que se fijara por donde caminara, que ya había tirado varios de sus adornos al suelo y que por su culpa estaban ahora rotos. ¿Cómo se le puede pedir a un ciego que se fije por donde camine? Solamente a la psicópata de Dewina se le hubiera ocurrido algo así. María Encarnación corrió por lo largo del corredor, pero corrió en puntitas, como si tuviera miedo de sus propias pisadas, porque los gritos continuaban.
Los gritos de Dewina eran ensordecedores, pero María Encarnación no podía ni siquiera imaginarse a quién le gritaba Dewina de esa manera, porque a esas horas solamente podría estar el abuelo en casa. María Encarnación llegó hasta la habitación, pero ya no pudo avanzar más. Se quedó sobre el marco de la puerta, se quedó recargándose sobre él, mientras veía una escena de esas de terror que solamente se ve en los asilos de ancianos cuando los maltratan. Pero aquí solamente había un anciano, el abuelo, y una loca, Dewina, atacándolo. María Encarnación tragó saliva varias veces, pero por más que tragaba, las palabras no le salían. Quería defender al abuelo, pero no podía creer lo que veía. Dewina siempre haciéndose pasar por una santurrona, una buena mujer, una mujer piadosa, y gritándole hacia este pobre hombre, con parches en los ojos, y con su mano derecha tratando de localizar su bastón, que no lo veía, porque la vista ya no la tenía. Y ese fue uno de los peores días de María Encarnación, porque se quedó callada, porque fue una cobarde, porque no dijo nada, porque fue tanta la sorpresa de ver ese maltrato de alguien que se proyectaba hacia los demás como una mujer de bien. Hizo un conflicto enorme en la mente de María Encarnación, porque era la primera vez que ella veía a un psicópata en acción. Y si tú nunca has visto a uno, no sabes el huracán que se siente sobre tu rostro. Sientes que todo golpea en ti, desde lo material hasta lo intangible, y los peores son los golpes del alma. El abuelo murió a los meses de aquel incidente. Yo creo que se murió de tristeza. Él tampoco nunca dijo nada. El silencio es el sonido que más ama el psicópata, que nunca nadie se entere de sus actos. Pero lo peor aún estaba por venir, y es que no se veía la luz al final del túnel para mi familia por esa semilla que a la mala habían sembrado estos psicópatas en mi familia. Como te había ya comentado, mis dos tíos, tanto mi tío bueno como mi tío malandro, trabajaban para el gobierno, para una de las secretarías de Estado más poderosas en el país. Mi tío bueno se había titulado como contador y ya llevaba años trabajando, haciendo miles de números. Unos sumaban y otros restaban, así que no tardó mucho en darse cuenta que había malos manejos de los recursos públicos y el dinero de los ciudadanos. Los números nomás no cuadraban y el dinero no iba donde tenía que ir. Cada día se daba cuenta que algo estaba mal y que en definitiva comenzaba a oler a podrido. Llamó a todos los empleados de su oficina y en una junta decidieron que revisarían número con número las finanzas, y una vez hechos todos los números, concluyeron que efectivamente alguien se estaba robando el dinero. Mi tío bueno, ni tarde ni perezoso, le pidió a su secretaria que le redactara una carta pidiendo una audiencia con el señor presidente. Pero la respuesta no llegaba. Así que mi tío bueno insistió y finalmente le dieron la audiencia. En esta audiencia, mi tío bueno expuso con evidencias que el dinero no estaba donde tenía que estar. Y ese señor presidente del siglo pasado le dio una palmadita en el hombro y le dijo que no se preocupara, que él se haría cargo de todo. Pero esa misma noche, cuando la noche era aún más oscura que otras noches, y la luna, en lugar de verse brillante y luminosa, parecía un triste foco a punto de fundirse, una bala certera fulminó el corazón de mi tío bueno. 2 gorilas llamaron a la puerta de su casa, y cuando la señora que cuidaba y hacía el aseo abrió la puerta, estos 2 gorilas metieron cientos de cajas que contenían expedientes secretos pertenecientes a cada estado de la República, y apilaron todas las cajas una sobre la otra hasta que llegaban al techo. De inmediato la señora le llamó por teléfono a mi tío bueno y le contó todo lo que estaba sucediendo. Cuando mi tío bueno llegó ahí, uno de los gorilas le dijo: Ahora te toca a ti guardarle estos paquetitos a tu primo malandro. Y si vuelves a hablar, cada miembro de tu familia va a ir desapareciendo, sin dejar huella ni rastro, así que tú sabes. Mi tío bueno se quedó helado. Solo volteaba a cada centímetro de la casa y lo único que encontraba eran expedientes de color verde y los nombres de cada estado de la República resaltaban ante sus ojos incrédulos. Y a partir de ahí, mi tío bueno nunca más fue el mismo. Tenía que dormir con aquella carga tan pesada. Cada mañana se levantaba rodeado de documentos llenos de sospecha que no le pertenecían, pero se los habían dado en custodia, a cambio de su silencio. Y como no pudo más con la impotencia y la injusticia, mi tío bueno se tiró a la bebida. Lo demás de alguna manera ya lo sabes, ya que terminó aquí en Canadá, trató de poner un negocio, el cual le tratamos de ayudar a que sacara adelante, pero él ya no quería, estaba decepcionado de su propia familia. Y siempre nos pedía a mis hermanos y a mí que limpiáramos el árbol familiar, pero nunca nos dijo cómo, ni qué hacer, solo que debíamos
debíamos de limpiarlo, pero no se puede limpiar lo que no puedes ver. Y para verlo, primero tienes que crear conciencia. Pero ahora que te he conocido, creo que ya sé por dónde comenzar. Cada familia tiene una historia semejante o parecida, y cuando creas conciencia, tu árbol familiar comienza a sanar.